Este programa se transmite por Exa FM y Democracia AM. Mírelo en YouTube por Democracia TV. En Twitter somos Democracia S. 815. Muy buenos días, exministros, la mayor parte de ustedes, de los tres que están acompañándonos en esta mañana, en el segundo tomo de inquietudes que vamos a poner a consideración de nuestros amables radio oyentes. Doctor Ortiz, Mauricio, querido Lolo, buenos días, bienvenidos. Nos hemos puesto a pensar qué cambios podría estar introduciendo la administración del presidente Moreno con la incorporación de este nuevo cuadro, desconocido aparentemente por el público capitalino, pero que para nosotros es harto conocido, y se trata de un enorme caballero, muy conocedor de las materias fundamentalmente económicas, bien formado, pero que para el momento que está atravesando el régimen va a resultar complicada una adaptación si él quiere hacer un giro y un recambio importante en las características del modelo económico especialmente y de las prioridades que tiene que establecer con recambios significativos la administración Moreno. Digamos que partiendo de una licencia de honestidad, este instante el presidente está configurando una deuda inmensa con la población ecuatoriana y con los ciudadanos que libremente entienden sus gestos de gobierno y sus amparos de gobierno. Me refiero a la parte de la corrupción. La corrupción no puede pasar por alto. Si no se considera la corrupción el recambio más importante que hay que establecer en este régimen, estamos perdidos, porque esto va para más. Y las cosas que vienen ocurriendo silenciosamente y permitiendo que ocurran, tiene que cambiar, y entiendo que este gran caballero, a quien conocemos desde hace algún tiempo, él nos dijo que le tratemos para no armarnos conflicto por el nombre. Así es que Otto Sonnenholzner, creo que ahí estamos pronunciando bien su apellido, respetable, porque se trata de una familia de emprendedores, gente que quiere al país, que ha procedido con honestidad de lo que se conoce y que ha enseñado a uno de sus hijos a hacer lo que este momento queremos que sea, un gran vicepresidente. Pero le dará chance, es lo que yo me pongo a pensar con una cierta carga de escepticismo. Mauricio, Gonzalo, Lolo, ¿le dará chance el señor presidente a que venga de alguna manera a protagonizar un recambio? ¿Y en dónde podría el aludido, y ha designado ayer, vicepresidente, segundo mandatario de la nación, instrumentar este cambio? ¿No creen que sería en la parte ética muy controversial, que tiene como que está defendiendo capítulos de impunidades, como que está protagonizando ese rol? Comienza a olfatear la ciudadanía ecuatoriana, y esto no va para bien de nadie. Entonces ahí les dejo el tema para que tengan la bondad de desarrollarlo. Voy primero contigo, Lolo. Gracias, Gonzalo. Buen día. Un gusto compartir con Mauricio y con Gonzalo. Bueno, yo no creo que sea el destino del vicepresidente el cambiar el rumbo del gobierno. Yo creo que las experiencias del pasado a donde nos conducen es a desear un vicepresidente que no tenga una función específica, un encargo específico, ni un equipo grande de gobierno,
que no conduce a nada, creo yo, sino más bien a poner inquietudes políticas. Me parece a mí que el rol del vicepresidente debe ser un acompañante del presidente para que se informe de todos los aspectos del gobierno, de manera que de esa manera esté preparado para el oficio que tiene constitucional, que es el reemplazar al presidente cuando él eventualmente no pueda estar. Esa debería ser la función, no una cosa específica que le distraiga del conocimiento de la conducción general del gobierno. En todo caso, la incorporación de él sí debe influir en cierta manera. Y creo que en ese rol que yo le deseo, creo que tiene dos cosas en las que puede influir, dos ámbitos. El económico, porque es también economista, que requiere de un impulso, de una dosis de audacia para que se introduzcan los cambios, los ajustes que son indispensables y sin tardanza. Y en la lucha contra la corrupción, donde también hay urgencia y que hay que hacer algo y que requiere también una dosis de audacia. Me parece a mí que todos claman porque haya una comisión, una veeduría internacional, una ayuda internacional como la que tuvo Guatemala para que nosotros no podamos somos Guatemala, tener esperanza. dice el señor presidente. No va a pasar eso. Más o menos nos ha referido. Sí, lamentablemente ha dicho eso y es una pena, creo que desinfla las expectativas nacionales porque la lucha contra la corrupción está parqueada, se ha detenido. Tuvo un comienzo esperanzador, pero a estas alturas está detenido y esto creo que es pésimo para el país y para el gobierno. Doctor Gonzalo Ortiz, bienvenido, buenos días. Buenos días. Qué gusto oírte, Gonzalo, tu descripción de esta persona a la que no le conocemos, pero que tú por tu condición de radiodifusor le conoces en el gremio. Has dicho que es un enorme caballero y eso es son palabras mayores, que ya es bastante en la situación en la que estamos. Que sea una persona honesta. Y como decíamos ahí en la salita antes de entrar acá, con que no haga olas ya es bastante, ¿no? Con que sea honesto y deje gobernar ya sería bastante. Pero la descripción que ha hecho Lolo con su clarividencia es muy buena, es decir, acompañar al presidente, empaparse, tener una especie de periodo de entrenamiento durante los próximos meses. Eso es lo que le tocaría hacer. Yo también he tenido este tipo de comentarios sobre la personalidad del nuevo vicepresidente por gente de Guayaquil, gente que le conoce. Incluso activistas de izquierda, de movimientos sociales, han visto bien el nombre. No solo los patricios guayaquileños, no solo los políticos como Lazo o Nebot, sino en otras áreas. Se ve que es una persona aceptable, bien reconocido allá. Me puse a ver su título, me metí a la página del CNECIT, tiene registrado el título de Bachelor in Arts en Economía Internacional, de una universidad pequeñita, una universidad Schiller, que tiene base en Florida y tiene sucursales en París, Heidelberg, donde parece que él ha estudiado en la sucursal en Heidelberg de esta universidad. Pero lo que sobre todo ha demostrado es ser un hombre emprendedor, y además a través de la radio se ha vinculado con muchos personajes políticos, los que hacen campaña nacional, ha entrevistado y demás. De manera que parece que la impresión del presidente Moreno con él era muy buena desde hace algún tiempo y él no estaba metido en política. Así que de poner a cualquier político fogueado, que habría sido la otra, la alternativa, y que habría causado polémicas, porque cualquier político que hubiera nombrado es de un signo o de otro. Poner a alguien totalmente virgen en política, pues es más bien, aunque le critiquen por el hecho de que no sea político, el columnista José Hernández decía que era un nombramiento sin sentido, que poner a una persona sin ninguna experiencia política era un sinsentido. Yo creo que la solución de Moreno es buena en el sentido de que no genera polémica y más bien tiene a alguien que le puede ayudar. Y yo quiero concluir diciendo que Moreno tiene ahora en su torno a 4 personas muy inteligentes y bien formadas.
María Paula Romo, Juan Sebastián Roldán, José Augusto y Otto Sonnenholzer. ¿Qué ponderas de José Augusto? Es también una persona muy conocida en el área empresarial, con una gran capacidad. Compañeros suyos en IBM me han dicho que es una persona de inteligencia superior, así me dijo uno que fue gerente con él. De manera que tiene ahora un equipazo. Lo que pasa es que ahora Moreno tiene que salir de esa indecisión, de ese marasmo y liderar la salida del Ecuador de la situación económica en que nos hallamos. Está aquí Mauricio Pozo, pero me adelanto a decir que ese es el principal desafío, incluso más urgente que la lucha contra la corrupción. La situación económica del país es pésima, el subempleo es muy alto, la falta de recursos para la gente pobre es gigantesca, y si no hay una reactivación del empleo rápidamente, la situación de Moreno se va a complicar. Reparar los indicadores económicos, economista Mauricio Pozo, es una prioridad, cierto es. Pero si no comenzamos por poner vigorosa la página de honestidad administrativa, con esto, por ejemplo, de que no, nosotros no somos Guatemala, yo no voy a pedir a Naciones Unidas la incorporación de sus técnicos observadores a mi administración, eso no voy a consentir, le deja a uno pensando, ¿no?, que la página de impunidad puede continuar y continuar hasta el fin de su mandato. Y luego venir otro de Alianza País a gobernar el país, sino el que está a este momento indiciado de algo más engorroso. El exmandatario al que nos referimos está con todas las ganas de volver. Y al Ecuador, ¿usted cree que le está interesando este momento mantener ese vínculo con Alianza País? Por ponerle como nombre esta etiqueta, ¿no? Alianza País, para que entren todos, para que quepan todos. Mauricio, usted es un exministro conocedor profundo de la economía ecuatoriana, pero también la parte de la honestidad administrativa me parece que hay que darle un empuje o una exigencia social indispensable. Gracias, Gonzalo, por la invitación. Saludando a mis compañeros aquí, Gonzalo y Lolo. Quisiera primero señalar que lamentablemente estamos viendo como casi una excepción el que sea honesto cuando debería ser la generalidad y no la excepción. ¿Cómo habremos evidenciado tantos casos de corrupción que ahora pedimos como un requisito para ocupar una función pública la honestidad, cuando debería ser algo que se da por sentado, que sea una persona honesta? Le quiero decir algo, yo le conozco al nuevo vicepresidente de la República, tengo el mejor de los conceptos, me parece una persona que le da una suerte de frescura al gobierno. Sin duda la foto del gabinete del presidente Moreno de ahora es bastante mejor que la foto del gabinete cuando se inició las funciones. Recordemos con quién se inició y con quién está este momento. Yo diría en casi todas las áreas, y en el área y en el campo de la vicepresidencia sin duda alguna también. Me parece que es, aparte de sus antecedentes de educación, de cultura, porque es una persona que viene de esas esferas, me parece que es una persona bien formada, me parece que es una persona equilibrada, me parece ecuánime inclusive él puede dialogar y compartir con sectores de distintas corrientes y tendencias ideológicas, y eso es bueno en la vida. Uno tiene que saber manejarse en esos ámbitos, sobre todo si es de autoridad pública. Y en ese sentido me parece que ha ganado el gobierno y ha ganado el presidente con este nombramiento. Podremos decir que tal vez es muy joven, que eventualmente el rol de reemplazar al presidente requiere un poco más de canas, probablemente sí, pero yo creo que este es un proceso, una persona inteligente va a ir enterándose de las cosas. Yo creo que parte de la labor que él tiene que desarrollar es precisamente eso. Yo diría,
empezar a enterarse de la cuestión pública, de las cosas de gobierno, para que le pueda apoyar al presidente y que cumpla un rol tal vez algo adicional a lo que hemos comentado, que es que le ayude a tomar las mejores decisiones, que sea otra persona que le pueda conversar al presidente y darle su opinión sobre decisiones de gobierno que se tienen que adoptar. Si es una persona inteligente lo va a poder hacer y creo que va a poder contribuir. Y el segundo rol que yo le veo también que se puede pensar hacer es, dada su formación, dado que es un empresario, si él comparte el lineamiento que ha tenido en mente, por ejemplo, Richard Martínez, que haga una suerte de mayor presión para que se tomen ciertas decisiones que permitan revertir la situación económica que tenemos. Yo creo que ahí falta un poco más de presión al presidente de la República. Creo que los cambios que se han realizado son cambios, a mi criterio, demasiado tibios, no resuelven el problema de fondo. ¿Cuáles son los cambios tibios? Bueno, usted puede verlo, uno de los ejemplos es lo que acaban de hacer con la proforma de presupuesto. Se enviaron con observaciones, regresó la propuesta a la Asamblea, bajan el precio del petróleo de 58 a 50, lo cual está bien. Siempre opinamos de que uno nunca puede acercarse al precio de estimación porque es volverle vulnerable al presupuesto a lo que pasa en el mercado internacional, cosa que no depende del Ecuador. Mientras más alejados estemos, más seguridad tenemos de esos ingresos. Recuerde, solo paréntesis, el 2003 y 2004 que estuve en funciones públicas, el precio del petróleo estaba en $18 en el presupuesto los 2 años. Y el mercado está en 26 en el primer año y en 32 del segundo. La diferencia obviamente se ahorró. Y eso le hace más seguro al presupuesto, claro, más certero de que va a llegar a los ingresos que calcula. Entonces, el que haya bajado está bien, pero el tema de fondo no es ese, Gonzalo. El tema de fondo es que si usted tiene un sector público tan obeso, tan sobredimensionado y tan ineficiente, eso le va a generar permanentemente sobreendeudamiento y problemas fiscales de déficit. Es que el obeso es Alianza País, es el partido. Lo que sea, pero aquí tienen que resolver un problema que le está generando al país un círculo vicioso. ¿Qué es el círculo vicioso? Como no me alcanzan los ingresos, tengo que endeudarme. Me endeudo, pero el servicio de la deuda me genera más gasto. El nuevo gasto me genera más necesidad de deuda y entro en una rueda de molino muy complicada de salir. El país no puede vivir con la tarjeta de crédito pagando el mínimo, Gonzalo. Es lo que estamos haciendo. Eso es inmanejable. Tienen que ponerle, estamos atravesando, estamos pasando ese momento. proceso. El ajuste que se acaba de realizar, por ejemplo, en el tema salarial. Estaba en 70 millones la reducción, ahora va a ser 200. Pero, Gonzalo, son 200 sobre una base de 9.600 millones de dólares anuales en gasto en sueldos y salarios. Es, lamentablemente, hay que decirlo, todavía insuficiente. Yo entiendo la dirección, entiendo la intención, pero tal es el desajuste que se viene acumulando durante tantos años que lo que están realizando no va a resolver el problema. Si usted no hace una reducción de magnitud, aunque lo haga gradual, el gradualismo no quiere decir tibieza, no quiere decir que sea tenue, quiere decir que en el tiempo usted va corrigiendo el problema, pero en las magnitudes que requiere. Si no, usted va a seguir necesitando de nueva deuda y esa deuda le va a generar más gasto y entra en una rueda de molino que va a ser complicado salir. Aparte de eso, a mí me parece bien que busquen financiamiento en mejores condiciones con los chinos, pero eso en la práctica es medio patear el problema también para adelante, porque no está resolviendo tampoco. El país necesita inversión y recursos, para eso tiene que bajar el riesgo, para eso tiene que tener respaldo internacional, y para eso requiere un programa económico integral en la magnitud adecuada. Eso Tampoco es lo que quiero un programa porque me van a exigir una reducción del gasto corriente, y eso no lo voy a hacer, porque lo que más odia el señor presidente Moreno es que le digan que tiene que reducir personal. Fíjese, Gonzalo, el mismo gobierno, perdone que le interrumpa, el mismo gobierno dijo hace pocos meses que habían 130,000 contratos ocasionales y que iban a hacer un replanteo a los contratos. Y lo hizo a manera ¿Sabe lo de que son queja, 130,000 contratos? Multiplique por el promedio salarial
que es mucho más alto que en el sector privado, en el sector público. Usted está hablando de unos 1.300 millones de dólares de ahorro en gasto corriente. Parece que no se va a adoptar Es ninguna más que el decisión. préstamo que va a hacer la China. Pero mucho más, pues, y no se ha topado eso, no han vuelto a decir nada, al menos yo no he escuchado absolutamente nada sobre ese particular. Entonces, Y los creo que 800 tienen o que 900 caminar más millones de más dólares rápido. que va a prestar la China, Gonzalo, va a ser un respiro, según los compañeros de Diario Expreso. Bueno, es Porque que lo que viene será acudir al Fondo Monetario. es la necesidad urgente de cash, de efectivo, porque Para los décimos. no tiene para pagar este mes todo lo que tiene que pagar el gobierno. Entonces, es una ayuda emergente, es volver a pedir a la tarjeta de crédito un poquito más de cupo, en resumidas cuentas, según la comparación que estaba haciendo Mauricio. Y esta manera de vivir a la larga no puede ser, porque ya el servicio de la deuda está sobre los 3.000 millones. Y Así el es. servicio de la deuda. Entonces, si estamos pidiendo de poquito en poquito y el servicio de la deuda nos come 3.000 y el próximo año 3.500 y 4.000 y 4.500, simplemente eso no puede ir a ninguna parte. El Ecuador tiene que encontrar otro rumbo y una cosa fundamental es el recorte, obviamente, del gasto público. El recorte ya se ha hecho en la parte de inversión, pero como es tan rígida toda la parte de pago de salarios, va a tener que hacerse ahí, va a tener que entrar con hacha, porque lamentablemente no alcanza la plata. Es decir, seguir en este ritmo de endeudamiento es fatal. Ojalá precisamente la incorporación de lo que comenzamos comentando de este economista en la esfera más alta del gobierno pueda ayudar a salir adelante de este predicamento bien serio en el que se encuentra el gobierno. La otra parte, la parte más política. Yo creo que Moreno ha capeado con su manera de ser, con la tolerancia, con esto del diálogo, o esta especie de, más bien de escenografía de diálogo, más que diálogo de verdad. Yo creo que es necesario que ahora arranque una nueva fase del gobierno. Es una reinstitucionalización. El hecho de que haya vuelto a hacer un ministerio de gobierno, que era algo que todos pensábamos que debía hacer y más bien se demoró, y que le ponga ahí a María Paula. El hecho también se habla de reinstitucionalización en las Fuerzas Armadas. No sé si oyeron al nuevo comandante del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y al propio ministro de Defensa hablar de la necesidad de disciplina en las Fuerzas Armadas. La base fundamental de las Fuerzas Armadas no existía y ahora incluso va a haber una nueva ley de personal y disciplina de las Fuerzas Armadas, porque hasta eso socavó el correísmo. No nos olvidemos de que fue el correísmo el que atacó la esencia de las Fuerzas Armadas, que es la jerarquía y la disciplina y el mando, ¿no? Les quiso poner a almorzar juntos, ¿no? Ustedes recuerdan esa página. No solo eso, sino que como decía el propio... pero es un ejemplo del... No, no, por supuesto, eso era parte de este proceso. Pero lo que dijo el ministro de Defensa el lunes era que si ahora se les manda arrestado, que es uno de los castigos que se emplean en las Fuerzas Armadas, el afectado le pone juicio legal al jefe, al capitán o al coronel. Entonces, ¿dónde está la jerarquía, no? Yo les propuse que tengan la bondad de decirnos qué cambios deben introducir o debe introducir la administración Moreno con su nuevo vicepresidente. ¿Hasta dónde podría alcanzar ese recambio, mi querido Lolo? Bueno, yo sostengo que el gobierno Moreno ha tenido un enorme éxito político en el sentido de que era impensable que se pudieran hacer tantas cosas como se han hecho. En simultáneo. Sin pagar ningún precio prácticamente político, ¿no? Le quitó al gobierno anterior la mayoría legislativa, le quitó todos los organismos de control que había dejado como grilletes para el nuevo gobierno y toda la institucionalidad del Consejo Electoral, la Corte Constitucional, el Consejo de la Judicatura, etcétera. Es decir, pensar en todos esos cambios que se han hecho parecía un imposible.
Y el gobierno llega a un punto en que ya tiene, digamos, los instrumentos políticos, pero en cambio ha perdido capital político. Ya no tiene el apoyo que tenía al inicio. Entonces, este proceso le ha tomado un tiempo que era precioso, en cambio, para las decisiones económicas, que son tan duras que no se pueden tomar sin capital político. Entonces ahora va a pasar lo que ha pasado en muchos gobiernos. El equipo económico hace una propuesta lógica, sensata, y el equipo político le dice, ¿sabe que eso tendría un precio demasiado alto? No podemos hacerlo. Así que hay que hacer recortes, hay que reformular. Y entonces no se hace lo que económicamente se necesita. Y estamos abocados entonces a un presupuesto que se va a ir en sueldos, subsidios y pago de la deuda. Ahora, lo fundamental, el dilema principal del gobierno, me parece, en esta materia es si es que se queda con China o acude al Fondo Monetario. Es más fácil obtener los créditos de China, pero es más difícil pagarlos. Es más difícil obtener el crédito del Fondo Monetario, pero es más fácil luego pagarlo. El problema es que el Fondo Monetario exige ciertas reglas, y comenzando por cifras correctas. Programa económico. ¿Ah? De manera que ahí está el dilema fundamental. Si es que el gobierno toma una decisión, como se cree que irá al Fondo Monetario, yo creo que eso sí sería esperanzador, aun cuando tenga un costo duro, especialmente un costo social, porque el desempleo es altísimo y la reducción del tamaño del Estado implica más desempleo. Entonces, ahí también entramos en otra rueda de molino que es difícil de manejar. Esta semana conversé con el candidato presidencial Guillermo Lasso y busco hacerlo con el candidato presidencial Jaime Nebot en próximos días. Ojalá me esté escuchando porque me tiene comprometido una entrevista. El asunto es que Guillermo Lasso dice que hay fuentes de financiamiento mejores, esa palabra empleó, mejores que el de la China. A ver, escuchemos su pensamiento. Yo creo que el Ecuador tiene que encontrar un modelo de ahorro del gasto público y por otro lado, las fuentes de financiamiento, de ser necesarias, deben de ser fuentes de financiamiento que eviten ir al chulco al gobierno ecuatoriano. Porque los créditos chinos son caros, están garantizados por petróleo, sobregarantizados por petróleo, y han habido una serie de sospechas sobre actos de corrupción en la relación con los empréstitos de China. Yo creo que el Ecuador tiene otras fuentes de financiamiento más baratas y a más largo plazo que el crédito chino, pero que requieren de un programa económico serio que implique una reducción del gasto público, que implique un crecimiento económico mayor al 1,4% para poder generar empleo. Y esos recursos están en el Banco Mundial, esos recursos están también en el Fondo Monetario Internacional, pero para acceder a ellos hay que hacer las tareas. Y si tienes una buena nota, puedes conseguir financiamiento a más largo plazo, como lo hace Perú, como lo hace Colombia, como lo hace Chile, y con ese dinero recomprar la deuda china, que es la más cara de todas. Por lo tanto, este viaje a la China, en cierto modo, a mí me parece una novelería cuando el gobierno nacional tiene la oportunidad de acudir al Banco Mundial, pero para acudir al Banco Mundial tiene que tener un programa económico serio, creíble, que convenza a todos los ecuatorianos y que convenza a todos los inversionistas. Y eso pasa por gastar menos. Bueno, esto ya hemos escuchado largo tiempo, ¿no es cierto? Esta parte argumental. Pero los 900 millones van a ser un respiro, nada más que un respiro, dicen los compañeros de Expreso.
y para enero ya estaremos en las mismas. Entonces yo apelo de nuevo a Gonzalo Ortiz, recordando los días en que la caja fiscal se caía, la fluidez de recursos no aparecían, las inversiones también eran, en la época del presidente Borja, eran complicadas de obtener. Y naturalmente una y otra presidencia bien pueden ser comparadas, ¿no? A favor y en contra. Pero los pasos que están dando, el presidente Borja no tuvo ningún problema en aceptarle al Fondo Monetario, o se apaciguó un buen tiempo, Gonzalo, antes de tomar la iniciativa de ir a Washington. Empiezo por contarte que un día subíamos, el presidente Borja manejaba el auto, le gustaba manejar a él, volviendo de Ambato, y llegamos a La Marín y subíamos por la Mejía, que era en sentido opuesto al actual. En vez de bajar, se subía por la Mejía. Así era. Y salían las chicas del Simón Bolívar. Y Borja me dijo, yo no puedo más, ya no puedo más, esto es tremendo, mañana voy a darles una puñalada por la espalda. Las chicas se acercaban a besarle al presidente, viéndole allí por la ventana, y voy a darles una puñalada por la espalda. Y le digo, ¿por qué lo digo? Porque mañana tenemos que subir el precio de la gasolina. A Borja le costaba personalmente la decisión, él le creía que íbamos a darle. Y entonces yo le tuve que llevar a la reflexión que habíamos hecho el día anterior en el gabinete, que era absolutamente indispensable, porque en esa época de inflación, del 100% de inflación que nos dejó Febres Cordero, no podían quedarse en el precio de sucres de la gasolina ad eternum. A Borja le costó cada una de las decisiones que tuvimos que tomar, pero él aceptó. Acuérdense que fue Abelardo Pachano el que le incorporamos al gobierno y que adoptamos una política de gradualismo para poder sincerar la economía. Febres Cordero dejó, es que sí es verdad lo que tú dices, hay muchos parecidos. Salíamos de un gobierno autoritario, como el de Correa, y un gobierno que destrozó la economía. Igual que lo de Correa, en el caso de Febres Cordero. Y lo hizo a propósito, como lo han señalado varias personas que estuvieron cerca de él, ¿no es cierto? Lo hizo a propósito, para destruir la economía, para que Borja le vaya mal. Entonces teníamos una inflación de 100%. Era una cosa inmanejable cuando llegamos. Sí. Y entonces hubo que hacer. Ahora, te digo de verdad, si viendo con perspectiva desde ahora, el gradualismo no acabó de funcionar. No bajamos la inflación, sino creo que al 40%, algún momento al 36%, y de ahí no pudimos bajarla. Y entonces ese era el peor castigo para los ecuatorianos, una inflación tan alta. Ahora la ventaja es que no hay inflación. Al contrario, hay deflación, lo que estamos teniendo, ¿no? Y esa ventaja, el hecho de tener el dólar, que es indudablemente una ventaja, sin embargo nos ha hecho estar en un país muy caro y por eso muy poco competitivo, ¿no? Muy poco competitivo. Y entonces parte de la solución, lamentablemente, va a tener que ser abaratar a este país de alguna manera. De alguna manera hacerlo más barato para que pudiera ser más competitivo, sobre todo quitando la maraña de trámites y regulaciones que tienen las empresas. Yo no creo tanto en lo de la flexibilización laboral que tanto claman las empresas, o el quitar impuestos, pero con que se quitara tanto trámite, que en vez de demorarse 3 años en el municipio para sacar un permiso, que en vez de demorarse de todo el tipo de controles que tienen que pasar las empresas, del hecho de que tienen que contratar más y más personal solo para cumplir los trámites, no para producir, sino para cumplir con el SRI, para cumplir con el Ministerio de Trabajo, para cumplir con el IES, tienen que tener funcionarios que atiendan esto. Si pudiéramos flexibilizar eso, no digo que se deje de pagar al IES, no digo que se deje de cumplir todas las obligaciones laborales, pero que se quite tanta maraña de trámites, ayudaría a que este país sea un poco más ágil, ¿no? Hay una olimpiada de 2 personas en Alianza Países, el expresidente Correa y el actual presidente Moreno. Una olimpiada de popularidad y de credibilidad. Entonces, no pueden ultrajar a la ideología, asomándose al Fondo Monetario Internacional y asumiendo su recetario. Es un celo vivo que tienen de no visitar esos
esos ámbitos, ninguno de los dos. Y sacarán a luz después, no, a manera de capital reservado, yo no hice esto, yo hice esto otro, yo fui impopular por esto otro, pero no di gusto al Fondo Monetario Internacional. Palabra o institución muy, muy peligrosa para los dos líderes de este momento, que en un momento dado podrán volver a coincidir inclusive. Le pido a usted, Mauricio, que tenga la bondad de hacer este ejercicio de digamos, habiendo esta competencia ideológica, porque es competencia ideológica, el señor presidente Moreno no va a hacer mayores revisiones con la drasticidad que se requieren para no tener los problemas que le dejaron preparando. Bueno, si usted recuerda cuando se inició el gobierno de Correa, él fue muy crítico de los acuerdos internacionales de comercio, él fue muy crítico del tema de los bonos del mercado internacional, él fue muy crítico de los propios multilaterales. Pasaron 10 años, terminó firmando con Europa y atrasado, tuvo que emitir papeles en el mercado internacional y hizo algunas operaciones también con la banca multilateral. La economía en eso termina doblándoles el brazo a los gobiernos, porque es muy complicado no tener plata para pagar las obligaciones. No hay nada más impopular que un gobierno que no pague sueldos. No hay nada más impopular que un gobierno que no pueda atender las necesidades básicas del país y de la población. Entonces, hasta cierto punto llega la defensa de ciertas tesis. A partir de ese punto se le vuelve muy complicado. En el caso del presidente Moreno, yo personalmente veo que sus discursos van poco a poco, de alguna manera, moderándose respecto a lo que él decía algunos años atrás cuando estaba inclusive en el propio gobierno de Correa. Una de las mejores manifestaciones es la estructura del gabinete que tiene ahora, que no es una estructura tan, yo diría, cercana a lo que fue Correa. Se ha ido desprendiendo poco a poco de eso. Pero yo sí le quiero decir algunas cosas. En economía uno tiene que siempre utilizar el principio de la oportunidad. Para cualquier decisión económica la oportunidad es fundamental. Cuando usted se demora en tomar decisiones, los impactos o los resultados o no se alcanzan o no llegan en las proporciones que corresponden. Los gobiernos van perdiendo fuerza a lo largo de su periodo. No es lo mismo un gobierno que tiene una semana o un mes en funciones que un gobierno que está por terminar. Por lo tanto, hay ciertas decisiones que tienen que adoptarse al principio de las gestiones, sobre todo aquellas que eventualmente pueden tener algún tipo de costo político. Hay, en ese sentido, una suerte de contradicción. No sé si es contradicción la palabra, pero que yo al menos no lo tengo claro, porque el presidente Moreno ha dicho muchas veces que él quiere cumplir su periodo, no tiene aspiraciones políticas posteriores, quiere hacer un trabajo pragmático, práctico, pero no toma las decisiones en las magnitudes que tiene que tomar. Entonces, por ejemplo, en el tema de la eliminación de los subsidios. Los subsidios no son ni malos ni buenos, Gonzalo. Los subsidios que no cumplen su rol tienen que tener una decisión. Los otros tienen que mantenerse. ¿Pero va a tocar o no va a tocar Moreno esos temas? Bueno, en la proforma de presupuesto está puesto un valor de más de 600 millones que no aclaran de qué mismo quieren decir sobre el tema de los subsidios. Habrá que ver. No le quieren poner nombre. No explican qué es lo que realmente quieren hacer en esa materia. Y me parece, perdóname, poco político el preanunciar, el anunciar con tanta anticipación que lo que van a hacer es subir la gasolina. Pues eso es lo que está clarísimo, ¿no? Cuando se tomen esas medidas, cuando se tomen esas medidas se las anuncia ya cuando se las toman, no, Gonzalo, no con meses de anticipación. Gonzalo, estoy de acuerdo con lo que dice su colega tocayo. El gobierno que yo estuve trabajando, el presidente Gutiérrez, se inició el 15 de enero del año 2003. El 18 de enero del 2003, 3 días después,
estábamos anunciando el programa económico y haciendo el ajuste que se tuvo que hacer al tema de la gasolina. Hay ciertas decisiones que uno tiene que pedir perdón, pero no puede pedir permiso, porque eso genera más problemas que beneficios. Yo creo que se ha demorado en tomar ciertas decisiones el presidente, pero a lo que quiero llegar es a lo que me parece que es lo de fondo. El presidente Moreno, con o sin Fondo Monetario, no puede continuar como está en la parte económica. Todos los meses le va a faltar entre 800 y 1.000 millones de dólares para pagar lo que tiene que pagar. Y eso pagando, yo diría, medio lo básico, sin hacer ninguna obras de envergadura aquí. ¿Eso qué significa? Que si él no corrige la raíz del problema, él va a tener que seguir en esta suerte de endeudamiento sin límites, de un saco roto, que va a generar otro tipo de problemas de un plazo no muy largo. Entonces, ¿qué significa eso en términos prácticos? Que si igual va a tener que hacer lo que tiene que hacer, es mejor que eso se apoye con alguien que le permita acceder a otras cosas. Por ejemplo, inversión extranjera. ¿Por qué? Porque la única forma que usted puede acceder, o no es la única, pero una de las principales, es bajando el riesgo. Y el riesgo del país no va a bajar si usted va a la China a buscar replantear o buscar financiamiento. El riesgo va a bajar si usted logra financiamiento de los multilaterales, donde ellos con aval le digan al mercado internacional: el programa económico del Ecuador es viable y tiene posibilidad de éxito. Ahí va a bajar el riesgo país. Ahí va a poder emitir papeles en mejores condiciones. Ahí va a poder renegociar la deuda en mejores condiciones. Ahí va a poder, de alguna manera, atraer recursos en mejores condiciones. Esa es la única manera. En el álgebra que nos tratan de introducir, de que se han localizado 17.000 millones de inversiones en la época. Gonzalo, hace no mucho también se dijo que se habían conseguido 9.000 millones. Eso le a usted le pueden decir. El ministro fíjese, de Comercio Exterior. yo también viví ese escenario, Gonzalo. Usted va y conversa con inversionistas afuera y le dicen: ¿usted le interesaría inversión en el área, por ejemplo, de la agroindustria? Claro. Nosotros tenemos capacidad de meter al país 2.000 millones. Ah, qué bueno. ¿Y usted cree que podamos reunirnos en el Ecuador para darle un poco de viabilidad a esto? Pero por supuesto. Pero ¿sabe qué? Avancemos un poco, veamos qué pasa con el impuesto a la salida de divisas, veamos qué pasa con la reforma laboral. O sea, le pueden decir cualquier cosa. En la práctica, eso hasta ahorita no se siente. La inversión extranjera en el Ecuador el año pasado fue 800 millones de dólares, similar a los 10 años anteriores. Sí. Y eso no va a cambiar si usted no cambia los temas de fondo. Le pueden anunciar lo que le quieren anunciar. 17.000 millones están invertidos, dijo. Hemos conseguido 17.000, hemos quintuplicado o algo por el estilo. Lo dijo ayer. Sí, pero eso en la práctica puede ser en el largo plazo que entre parte de eso. Romperemos el récord con 17.000 millones de dólares en inversión privada. La hemos multiplicado por más de una decena. De este monto, 10.300 millones corresponden a 137 nuevos contratos de inversión que firmamos en este año, el 2018. Eso refleja, decía, la confianza que generamos en el inversionista del orbe. Actualmente 145 empresas de este país trabajan e invierten en Ecuador, generando obras, crecimiento, empleo e intercambio de tecnología e intercambio de conocimientos. Entonces los chinos empresarios abrieron los ojos, ¿no? Y dijeron: qué montón de plata que este momento ha acudido a inyectarse en Ecuador. Está de pensarlo. Seguramente los entusiasmó o no. Eso analiza muy objetivamente mi compañero. Tenga la gentileza. No, yo pienso que hay que distinguir lo que son inversiones privadas o extranjeras de lo que son promesas de inversión. Entonces me parece a mí que nos vienen hablando de posibilidades y promesas, pero todavía no se concreta eso porque por supuesto que hay interés en invertir en el Ecuador.
El problema es que, como decía Mauricio, después le preguntan los datos concretos de impuestos de salida, de dificultades laborales, etcétera, y ahí se frenan esas inversiones. Entonces, yo creo que la única alternativa al Ecuador es afrontar la realidad de los ajustes que tiene que hacer para poder hacer un programa económico viable para el Fondo Monetario. O el presidente Moreno es un gran vendedor de entusiasmos de inversionistas. Bueno, siempre ha sido un buen motivador, pero la cosa es que la realidad exige más que motivación. Vengan y aprovechen, les dijo Gonzalo Ortiz. Sí, yo creo que también ese es uno de sus objetivos del viaje a China, ¿no? Tratar de que vengan inversiones, pero también creo que él manifestó una cierta molestia por las fallas que tienen algunas de las obras construidas con China, y él va a reclamar eso. Por supuesto que los chinos también tienen cosas que reclamarle al Ecuador. Van a decir, ustedes no fiscalizaron bien, y va a decir, ahí tenemos 2 mineras que no les dejan trabajar. Así que hay que aclarar todo esto con China. Creo que es parte de de las conversaciones que este mismo momento pueden estar teniendo. Esta relación con China, que fue tan estrecha, digamos, en el gobierno de Correa, tiene que aclararse. Es como una relación en la que no todo ha estado sobre la mesa, que ha habido problemas. Es verdad que ellos han tenido la plata, es verdad que ellos dieron el financiamiento, pero si las obras no están bien, tienen que comprometerse a repararlas. Y por otro lado, ¿en qué más van a invertir? Sabemos que China tiene un apetito gigantesco por los recursos naturales. Por eso están en África y en América Latina. Así es. Desplazaron a los Estados Unidos como el principal poder económico en América Latina. Y le desplazaron a Europa como el principal poder económico en el África. Ellos tienen un apetito gigantesco. Y son extremadamente agresivos. No es tratar con una compañía europea el tratar con chinos. Los chinos tienen una actitud muy agresiva, muy conquistadora, en cierto sentido. Entonces, el Ecuador tiene que cuidarse de eso. Y el presidente Moreno y su equipo espero que estén poniendo las reglas claras para saber hasta dónde esa inversión que China puede hacer en el Ecuador, es verdad que puede hacer el tren que le llaman playero. A mí me parece que es un nombre ridículo, debería llamarse el tren costero, ¿no? Lo de playero suena a farándula, a calipso, a cha-cha-cha. El tren costero, ese debería ser el nombre de este tren. Podrían hacerlo mañana, o podrían hacer ese metroférico que anunció en las fiestas de Quito, que son grandes anuncios y ahora no se sabe qué es lo que va a pasar, quién va a ser, cómo van a realizar. Entonces todo esto tiene que aclararse con China para que sea en beneficio del Ecuador y no nos convirtamos simplemente de colonia de Estados Unidos en colonia de China, ¿no? ¿Usted cree que volvemos al Fondo Monetario o se aguantará las ganas por más necesidades que se produzcan en el corto plazo? El presidente Moreno no quiere ir al Fondo Monetario porque le va a enrostrar esa circunstancia su aparente, ¿cómo se dice?, adversario interno en Alianza País, el expresidente Correa. ¿Cómo ve usted los cálculos que se hacen entre los dos? Vos hiciste peor, yo hice mejor, yo no fui acá, vos en cambio te amparaste en esto. Eso está como manteniendo el escenario de competencia entre los dos, y eso resistirá a la economía ecuatoriana y el país. A ver, que nos diga frontalmente lo que usted siente va a ocurrir con el paso de los dos líderes de Alianza País por el gobierno. A mí no me parecería que sea un tema de quién se fue al fondo o quién no se fue al fondo. Creo que lo que tienen que pensar es qué es lo que le conviene al Ecuador y qué es lo que no le conviene al Ecuador. Pero eso pensando usted. Pensar el presidente. El presidente está para los grandes intereses nacionales, no para estar a favor o en contra de un ¿Usted ya le conoce el pensamiento político económico del presidente Moreno? Yo creo que él va a agotar todos los esfuerzos que tenga que hacer para evitar acercarse al fondo. El programa económico que tiene no es un programa que se pueda, pongámoslo entre comillas, vender al fondo.
es un programa incompleto, es un programa poco profundo y que requiere una serie de adiciones para que pueda ser sujeto de un convenio internacional. Si quiere ir al fondo va a tener que hacer otras cosas más. Por ejemplo, El tema que hemos mencionado tiene que hacer, primero tiene que transparentar todas las cifras de información, sobre todo en el Banco Central. Segundo, tiene que incorporar todo el financiamiento que tiene que dar al Seguro Social y darle una salida al problema cuasi fiscal que se llama, que es del Seguro Social, que no está puesto. Tiene que hacer un anuncio en política arancelaria que no está puesto. Tiene que darle independencia al Banco Central en las decisiones que corresponda. Tiene que hacer un replanteo de la deuda en condiciones de mercado. Todo eso tiene que hacer. Pero eso requiere, como digo, un programa integral. Y algunas decisiones de esas son decisiones que eventualmente le pueden generar un costo político a su forma de ver, que no estamos seguros que esté dispuesto a hacerlo. Entonces, en ese sentido, yo creo que, como hemos visto su accionar, va a agotar los esfuerzos que vea, las gestiones que realice, para evitar acercarse al Fondo Monetario. Pero si esto no le da resultado y ya se le viene la ola encima, va finalmente a acceder o va a tener que irse al fondo. Yo le voy a dar un consejo en esto, no a usted, Gonzalo, sino en general al país. No sé si consejo es la palabra o una opinión más bien. Es mejor entrar al Fondo Monetario caminando que de rodillas. Si uno va con un programa económico sólido, es mucho mejor, porque si usted entra de rodillas, van a empezar a presionarle por ciertas cosas, a pesar de que ha cambiado la relación con los multilaterales, no es lo que eran antes, pero sí es mejor hacer uno el deber que tiene que hacer. Y con ese deber hecho, decir, a ver, ¿me apoyas o no me apoyas? Que es distinto a decir, por Dios, dame plata que no tengo cómo pagar sueldos. La situación es absolutamente distante entre la una y la otra opción. ¿Y tiene quién le diseñe el deber? Este momento. Yo personalmente tengo un buen criterio del ministro. Yo creo que el ministro de Finanzas es una persona conocedora, creo que tiene claro el panorama, creo que sabe a dónde tiene que caminar y creo que sabe también que lo que está haciendo no es suficiente. Lo que creo... Pero él es un modelo neoliberal, sería más aquí yo creo que hay que ser más pragmático que pensar si es neoliberal o no neoliberal, Gonzalo. Sí. Aquí más bien lo que a mí me parece es que no hay la convicción política y la decisión para tomar ciertas acciones, es lo que yo creo. Por eso. Y eso hace, lamentablemente, que entremos en esta rueda de molino, en este círculo vicioso que no nos permite salir del proceso en el que estamos. El país, por ejemplo, no va a crecer al 1,4 como se mencionó, el país va a crecer a menos del 1, Gonzalo. El escenario para el año 2019 es un escenario igual o inclusive yo diría mucho más estancado que el año 2018, el 2019. Y bajo ese escenario, las perspectivas de ofrecer los trabajos que ofreció en campaña no van a llegar. Recuerde usted otra cosa, el próximo año ya se inicia la campaña preelectoral del 2021. Entonces, el país, si no arregla las cosas, va a tener que seguir de tumbo en tumbo viviéndole del endeudamiento y lamentablemente caro. Va a tener que ser. Sí. Y Lolo, entonces, ¿van a seguir siendo ambiguos los capitanes de jornada en el ámbito económico, puramente económico, del régimen del presidente Moreno, y van a dejar un paquete de muy inconsecuente igual con el próximo mandatario? Porque tampoco el vicepresidente, que entrado en ejercicio esta víspera, se ha mostrado hoy súper ambiguo en estimar qué se debería hacer, qué cambios hay que establecer en materia económica. Y está bien que no se pronuncie todavía. Me pareció muy respetuoso del presidente, por ejemplo, el decir las funciones que va a tener, que él ya sabe porque se había reunido 4 horas. Él dijo que sea el presidente el que anuncie, no me toca a mí, ¿no? Ustedes tienen que ver una grabación de eso. Sí. Primero, y lo he dicho públicamente ya, tengo que esperar a ver cuál es el pronunciamiento del presidente Moreno. No es que no hayamos conversado, ya hemos conversado al respecto, pero yo debo de respetar que mis funciones son le corresponden al presidente de la República, una atribución del presidente de la República, definirlas públicamente. Tuvimos una larga conversación de alrededor de 4 o 5 horas antes del viaje del presidente a China. Hablamos de las grandes expectativas de este viaje, entiendo que ya están
concretando resultados importantes que en las próximas horas o minutos serán anunciados, lo cual me alegra. Respecto a lo que a mí me gustaría, ya lo he estado experimentando y realmente veo que alguien que tal vez viene de afuera de la política, sin ser completamente ajeno a ella, puede aportar a veces con visiones diferentes dentro del gabinete. Vicepresidente es parte del gabinete y ese aporte, esa simple presencia, el poder decir, mira, desde este sector se ven las cosas así, desde este sector se ven las cosas así, puede ser una gran ayuda para sacar adelante en consenso los temas prioritarios del Ecuador. Entonces ha repetido lo que ya le había oído yo, y es interesante que respete también en eso la política económica, hay que esperar. Yo creo que Moreno ha estado desde el comienzo entre el gradualismo y el shock. O sea, es necesario tomar medidas. ¿Y por dónde se va? Y yo digo, el gradualismo no acaba de funcionar siempre. Se necesita una serie de factores para que eso coincida, pero el shock tiene otras consecuencias, son las consecuencias graves para la población, y tiene el otro problema, y es que al ser un gobierno respetuoso de los derechos humanos, ya están empezando los paros y las huelgas provinciales, sectoriales, y ya están empezando las protestas, y eso puede desatarse muy fuertemente. Ya hay grupos que están llamando a salir a las calles a protestar, y entonces se le complica la gobernabilidad. Ya no estábamos acostumbrados a los paros y huelgas, porque Correa metió miedo, Correa realmente paralizó al país y sembró el miedo, y entonces las pocas protestas que hubo terminaron con gente en la cárcel, con gente enjuiciada, con gente condenada, porque se les acusaba de ser pues subversivos. Desde los 10 de Luluncoto hasta los Shuaras, desde los Zaraguros, tuvieron que sufrir esa represión brutal de la época y Moreno no es de esos. Entonces va a ser complicado porque ¿por qué camino va, en resumidas cuentas? Sí, incertidumbre genera aquello, ¿no, Lolo? Por supuesto, sí. Yo pienso que la incertidumbre se resuelve tomando decisiones. El gobierno tiene que volver a calcular qué es lo que más le conviene. Si demora las decisiones que tiene que tomar, entonces puede ser fatal, porque va a tener lo peor de los dos mundos, una crisis social y ningún remedio económico. En cambio, si es que decide tomar decisiones, puede tener también el tiempo de ver el fruto de esas decisiones. Y por eso me parece a mí que el gobierno no está en condiciones de aplazar las decisiones que todos sabemos que tiene que tomar. ¿Y por qué Mauricio Pozo renuncia a la posibilidad de ser alcalde de Quito? Esa era la pregunta del millón, pues, Mauricio. Ya se está acabando el programa. Estamos terminando, por eso le pregunto que tenga la bondad de referirnos. Sí, claro, Gonzalo. Bueno, entre amigos, ¿qué pasó finalmente? ¿Qué no le gustó? No, usted segura, ¿Qué mala cara vio? Exactamente. Usted seguramente ha de haber leído el comunicado que yo envié. Ahí está expuesto. Sí. Yo le voy a decir en muy pocas palabras por el tiempo. Pero es muy declamativo, verá. Sí, el tema de fondo es que Quito tiene una multiplicidad de problemas de toda naturaleza. Tiene problemas, movilidad, transporte, basura, contaminación, inseguridad, corrupción. Hágase la idea usted que esto es una gran empresa con múltiples funciones. Entonces, ¿qué se necesita a mi criterio? ¿Qué se necesita siempre? Alguien que pueda tener la experiencia en el campo privado de haber manejado empresas de distinta índole, para poder gerenciar, pongámoslo así, la ciudad, resolver los problemas, recuperarle a Quito en el sitial que le corresponde, que el alcalde de Quito, que es el alcalde de la capital, tenga representatividad, que pueda pararse con el gobierno de igual a igual, discutir las políticas públicas que también le afectan a Quito, no es que están fuera de la órbita de Quito. Y obviamente, en esa línea, lo obvio habría sido el que nosotros pongamos a Quito, esa es mi lectura y mi posición, y fue esa, a Quito como prioridad, y nosotros depongamos nuestros intereses personales de poder llegar a esa función para ese objetivo mayor. ¿Qué significaba eso en términos prácticos? Buscar una suerte de unidad donde todos nos desprendamos de esos
legítimas aspiraciones. No es pecado que alguien quiera ser alcalde, pero le pongamos a Quito en ese proceso. Pero lamentablemente esa unidad cívica ciudadana no se pudo lograr. Yo hice todos los esfuerzos que pude. Había la necesidad de ver cuál podía tener la mejor opción de llegar. Todos quieren ser alcaldes, pero la vacante es para uno solo nomás, pues, Gonzalo. Sí. Además, aquí no hay vicecampeones ni subcampeones, o usted gana o pierde las elecciones. Entonces, había que buscar ese proceso, nadie depuso, y en lo personal yo creí que era una forma de demostrar qué es lo que yo realmente quería hacer, lo que hice. Yo decliné mi candidatura y yo no me he retirado de la política o de la opinión pública, seguiré, si usted tiene la bondad de invitarme, seguiré viniendo a hablar de temas del luego, país, de la ciudad. Estoy asistiendo a otros medios. Técnico. Y si mañana en el futuro se presenta otra posibilidad, pues analizaré. No estoy cerrado de ninguna manera si es viable, si no es viable, pero esa es la realidad y sobre esa base tomé la decisión que tomé. Yo pensé que el nombre suyo no era muy comercial para esta hora del partido. No, es que fíjese. Por lo que le voy a decir algo adicional. Mauricio, le voy a decir ¿no? algo adicional, Gonzalo. ¿Usted sabe que la mitad de los quiteños no saben que hay elecciones? Y de los que saben, la mitad no sabe quién está de candidato. Bueno, eso Entonces, es lógico, ¿no es cierto? Todavía no comienza la claro, campaña. pero lo que le quiero decir es que estaba todavía todo por verse, o sea, pero lo de fondo es lo que le digo, esta ciudad tiene problemas, a mí en lo personal me preocupa. La corrupción ha llegado hasta las esferas de la concejalía de la ciudad. Van con grilletes a las sesiones, es una vergüenza para Quito. Entonces, obviamente... Pero Quito ha permitido. Lo que usted quiera, La pero lo de permisividad fondo de los es que el quiteños problema es está ahí terrible. y usted tiene que resolver el problema. Para eso uno se mete en estas funciones públicas, uno no puede estar ahí de adorno ni para calentar el asiento. Si yo me metí ahí era para arreglar el problema, no para otra cosa. Sean generosos con la urbe, Gonzalo y Lolo. ¿Qué comentario les merece esto de que un técnico Se de retire. las características de Mauricio Pozo diga, no, esto no es para mí? El problema de la política es que no es un concurso de merecimientos, sino que es un sistema electoral de votación. Y en ese sentido, con todo respeto para Mauricio, pero creo que no tenía posibilidades de llegar a ser alcalde. Aunque si hubiera llegado a ser alcalde, porque le conozco, fui nada menos que profesor de él en la Universidad Católica, habría sido un gran alcalde. Ese es el problema. Hay excelentes candidatos, como hay pésimos, pero hay excelentes candidatos, y la viabilidad de formar, por ejemplo, esa coalición para poder tener un poco más de fuerza, pues la viabilidad de esa coalición no se dio. Entonces, en ese sentido, creo que la ciudad pierde un gran candidato, como un gran alcalde, como habría sido Mauricio, aunque como candidato tal vez no habría podido llegar. Esa es mi opinión. Sí produce una especie de resentimiento que los vecinos tengan más chance que los personajes como usted. Gonzalo, nosotros hicimos un trabajo de revisión, un análisis cualitativo, cuantitativo para poder entrar a participar. Si yo no habría creído que tengo chance de llegar, no me habría metido. Y ese trabajo decía que el quiteño, después de lo que ha pasado, tenía un perfil de cuál era el candidato ideal para poder entrar. Y esas características, de alguna manera, yo sí las tenía. Por eso entré a participar y el potencial era enorme. Yo sin hacer nada ya dupliqué el valor inicial que tuve. Entonces, obviamente habría que ver en el recorrido qué iba a pasar y yo estaba en esa línea. Pero lo de fondo, más allá de los números, por las razones que le digo, era eso. Vea, fíjese lo que ocurrió en las elecciones anteriores, en la propia alcaldía, lo que ocurrió en la presidencial. ¿Con cuánto inició el presidente Correa pues la primera elección? Con el 1% de intención de voto. O sea, por ahí no van los temas. El tema es que Quito, a mi criterio, tiene un problema de fondo o varios problemas de fondos y que requería que nosotros nos unamos por un tema cívico, desprendiendo los colores, los partidos, las ideologías y trabajemos Una minga, por la como ciudad. decía Trabajemos por la ciudad, exconcejal. trabajemos por la ciudad. Y lamentablemente ese esfuerzo que yo estaba empujando
no se produjo y yo terminé declinando la candidatura por la razón que estoy explicando. Eso es realmente lo que... Se despechó de la candidatura. No de la candidatura, sino del proceso, de a dónde se podía llegar. Eso se podía dar un buen equipo de trabajo. Aquí no se trataba de que nadie se retire de nada. Se podía armar un equipo donde participen en concejalía, se podía armar un equipo con la propia prefectura. 1000 cosas se pudo haber hecho, Gonzalo. Pero claro, todos quieren ser alcaldes, entonces hay puesto para uno. Pues. Entonces, eso dio lugar a la decisión que adopté y no me arrepiento. Creo que es lo que tenía que hacer y yo estaré, eso sí, siempre dispuesto a, si creen que mi opinión de algo vale, y quieren algún apoyo de opinión sobre los temas, yo estaré siempre dispuesto a ayudar porque lo que me interesa es la ciudad. Muy bien, Mauricio. ¿Cómo les llamamos la atención a los quiteños, Lolo, desde nuestra misión más o menos orientadora, pero no deja de ser siempre interesada? Creo que nunca ha tenido Quito tantos problemas y tan graves. El problema económico de la deuda es peor que el problema del Estado. Va a ser el tema del metro va a ser un problema más que una solución. Y tiene problemas enormes de basura, de contaminación, nos deja de enajenando movilidad. las rentas de la municipalidad con el proyecto del metro, Mauricio, el actual alcalde. Claro, es un problema enorme porque no se va a poder financiar con lo que se ha establecido como tarifa. Es imposible. Y entonces yo no sé qué van a hacer. Endosarle al Estado como han hecho otras ciudades, no sé, pero es un problema enorme. Y estos problemas tan graves que tiene la ciudad requerían de una persona que tenga capacidades profesionales y técnicas para resolver y afrontar esos problemas. Y no figuras populares o candidaturas simplemente porque tienen conocimiento de la gente o popularidad, no creo que estén en capacidad de resolver los enormes problemas que tiene la ciudad, y entonces corremos el riesgo de que esto vaya empeorando en lugar de resolver los problemas que tenemos. Ay, que nos deja preocupados del balance diagnóstico que acaba de elaborar Gonzalo Ortiz. Una observación. Claro que la sí. tarifa del metro no es para pagar la inversión. La tarifa del metro es solo para el mantenimiento. Así que no hay que confundir. La tarifa que se va a cobrar de 45 centavos que ha anunciado Mauricio Rodas es solo para el mantenimiento, la operación del metro. No Pero es para pagar. Eso me parece muy desleal, pues, con No, la es que así ciudadanía. está previsto el proyecto. El proyecto no es para que se financie con la operación, ¿no? Sino que eso ya está Pero asumido entonces como enajena deuda. inversiones que se debían a otro objetivo, No, de seguimiento al desarrollo de la urbe, pues. El modelo que se optó es el que de esas deudas una parte las asume el Estado como contribución a Quito, mínima contribución a Quito, pues, que tiene que hacer el Estado Nacional. Entonces, no es parte no va a salir del mantenimiento. Y yo creo que el metro va a transformar la ciudad de Quito, va a ser un impacto muy grande Muy y eso va a positivo. tener que manejar. Yo creo que va a ser positivo, no va a ser más un problema, sino va a ser una solución importante que va a tener que manejar el próximo alcalde en cualquier circunstancia, porque entrará en operación en un año o algo así, y entonces vamos a tener que cambiar la cultura, los quiteños, y la cultura de cómo tratar al transporte público. Y lo importante ahí va a ser tener la suficiente energía para que los buses que ahora circulan longitudinalmente en la ciudad hagan servicio para conexión lateral, ya que lo longitudinal, al menos en esta sección del metro, va a estar muy bien cubierto por el metro, ¿no? ¿Hay cancha de factibilidad, Mauricio Pozo, para que el señor alcalde actual diga, aprovechemos que están aquí las tuneladoras y sigamos creando, digamos, ramales? ¿Tiene un sentido pragmático aquello? Gonzalo, ¿O le otorga razones usted a Mauricio Rodas? Primero le quiero agradecer a Gonzalo los comentarios de si yo habría llegado a la función. Le agradezco sus palabras. Fíjese, el proyecto del metro ya está. O sea, hayamos estado a favor, hayamos estado en contra, ese proyecto está terminándose y se va a entregar a finales del próximo año.
¿qué es lo que tenemos nosotros que pensar con ese proyecto? Primero, existe la posibilidad de una expansión desde el Labrador a la Ofelia. Ahí vive cerca de 300,000 personas. Este es un proyecto que trabaja en base a volumen. Si usted tiene más gente que transporta, es más fácil mantener el proyecto. En ese sentido, el costo por kilómetro de la extensión es un costo mucho menor al actual. Son 22.5 kilómetros, lo que tenemos ahora costó 86 millones, si no me equivoco. Y eso se te baja alrededor de unos 66 millones en la extensión y está aquí en la perforadora esa. Entonces yo creo que eso sí hay que buscarle una viabilidad, más allá del impacto social y económico de atender eso. Pero lo de fondo, que es lo que yo creo, es que yo sí creo que va a ayudar el proyecto a la ciudad. Lo que no creo es que va a resolver todo el problema de movilidad de la ciudad, es lo que yo creo. Por varias razones. Porque Quito es una ciudad de 60 kilómetros, se pega con Tambillo por un lado, se pega con Guayabamba por el otro, y le tiene a Tababel en la parte oriental, entonces tiene una especie de triángulo abierto. Las vías de conexión este-oeste, oriente-occidente son un desastre. Entonces hay que buscar un sistema que a usted le permita acceder a los corredores del pueblo centrales. de Quito en el norte está ubicado cerca de la mitad del mundo. Esos son unas lomas gigantescas. Bueno, pero de todo eso con una extensión del metro a la Ofelia, usted va a poder atender. Lo que necesita es acceder al metro. Entonces, eso. Y por otro lado, la política pública de transportación de la ciudad de Quito tiene que cambiar, está al revés. Aquí, ¿cuál es la prioridad que uno tiene? La primera prioridad es automóvil privado. La última es transportación pública. Usted tiene que darle la vuelta al proceso, que la primera prioridad sea la transportación pública y la última. ¿Cómo hace eso? Tiene obviamente que dar servicios públicos de calidad, pero puede utilizar la técnica que hay en otros países, lo que dice la propia teoría económica. Genere incentivos o desincentivos para el uso del automóvil. ¿Quiere coger el automóvil suyo y meterse en el centro de Quito? Métase. Con los sistemas de tax, que ahora hay en todas partes, ya no los peajes, que es un desastre, usted le puede desincentivar o incentivar a que entre o no en una zona. Se metió al centro de Quito, $20. Estoy poniendo un ejemplo, ¿no? A ver si se vuelve a meter pues al centro de Quito en su carro. Entonces, eso hacen muchas partes. 15 libras el entrar al centro de Londres. Son sistemas eficientes con tecnología de punta que ayuda. Y Madrid acaba de implementar una revolución en el centro. Ya no puedes ir en carro por la Gran Vía. Y ya todo el centro de Madrid está limitado solamente para el transporte público, los taxis y los residentes. Nadie más puede entrar. Todavía no hay multas, pero desde febrero, ahorita están en pruebas, digamos. Desde febrero empiezan las multas y asimismo bien altas si es que entras. O sea, multas, peaje, digamos, por entrar al centro. Sí, hasta la Mejía deben cobrar por lo menos unos $50, ¿no? El ingreso. Y entonces solucionaríamos el problema. Cuando entre el metro, yo creo que debe peatonizarse todo el centro. Me parece bien, Gonzalo. Muchas gracias. Gracias, Mauricio, y muchas gracias, Lolito. Hasta siempre, porque con ustedes quiero verme todos los días. Gente importante. Hasta mañana. La primera ciudad declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad. Cumple 484 años de fundación y la CNT la celebra con alegría y entusiasmo desde el Museo del Pasillo. Importante iniciativa del Gobierno Nacional para rescatar este género musical que expresa mucho de la cultura de los ecuatorianos. ¡Bienvenidos! Democratizamos el acceso a la información y creamos comunidades. 7 proyectos habitacionales con más de 1.400 viviendas fueron entregados de manera simultánea en 5 provincias del país por el Plan Casa para Todos que ejecuta el Gobierno Nacional. Nunca se han hecho 50.000 casas en el Ecuador y nosotros estamos ofreciendo 325.000 casas y lo vamos a hacer. La CNT mantiene un convenio mediante el cual dota de conectividad de la más alta calidad a todas estas urbanizaciones. Tecnología de punta a precios preferenciales hace en realidad la democratización de acceso a la tecnología. Una jornada de minga se vivió junto a los beneficiarios de Antonio Ante.
La CNT, empresa pública ecuatoriana, lleva las telecomunicaciones al siguiente nivel y presenta la solución tecnológica que todos desearían tener. Los CEOs de las empresas top del país enmudecieron cuando la CNT presentó la única nube hiperconvergente del Ecuador, al contar con equipos de trabajos colaborativos en tiempo real y acceso a la información, sin demora o limitaciones de ubicación. El día de hoy tuvimos la oportunidad de mostrar a los clientes corporativos en alianza con nuestro socio estratégico, el fabricante Bingware, líder mundial en plataformas de virtualización, respecto a todas las soluciones que CNT tiene hoy en día para el mercado empresarial y corporativo respecto a la solución de su plataforma de data center. El evento, que se desarrolló en modalidad de charlas magistrales, permitió que los asistentes vivieran una verdadera experiencia tecnológica gracias a los 3 expertos digitales que abordaron temas de innovación. Nube 4.0 que se ha lanzado con CNT es la última tecnología que tenemos de plataforma de nube de VMware. Y lo bueno de esta tecnología es que les va a ofrecer al mercado unos servicios mucho más avanzados, mucho más de vanguardia. Cumplimos con las normas en beneficio de los ecuatorianos. La CNT, en conjunto con las operadoras móviles del Ecuador, firmó un acuerdo ministerial que permite a la ciudadanía identificar si las llamadas que reciben en sus teléfonos móviles son de call centers que ofrecen servicios, publicidad o venta directa. Esta regulación es que los ciudadanos puedan identificar con claridad y precisión el origen de las llamadas entrantes para decidir la conveniencia o no de contestarlas. Y continuamos desde el Museo del Pasillo en Quito. La CNT estuvo presente en la mayor cumbre de negocios del sector tecnológico del país en Guayaquil. La CNT, junto a la comunidad TIC del Ecuador, se reunió en la feria de negocios del sector tecnológico más importante del país, Expo TIC, abriendo un escenario para interactuar y crear oportunidades de negocio. CNT, patrocinador principal de la tercera edición de la Expo TIC, presentó un stand especializado que ofreció soluciones TIC, cloud computing, soluciones virtuales, data center y plataformas de geolocalización avanzadas. Nos despedimos de este espacio lleno de historia y artistas. Conviértete en el seguidor número 3000 de la cuenta de Twitter de nuestro gerente general y gana un Samsung J5 Prime gracias a nuestra marca aliada. Gracias por habernos acompañado y que viva Quito. Poblado entre mi versos y canciones, Quito es un jardín de inspiración. Palo Alto está ubicado en la avenida Eloy Alfaro y Gaspar de Villarruelo. Búscanos en Facebook. Palo Alto, especialista en pisos. Corbata nueva $45,80. Entradas para el cine $12. Capuchino $3.